dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar, para curar mi alma. Vamos a empezar ahora sí con esta parte de preparando a la iglesia. Este tema va a estar bien interesante porque el Señor, papá, conoce el corazón de los hijos. Y el tema es preparando a la iglesia el dolor en los hijos. Amén. Preparando a la iglesia el dolor en los hijos. Y esto del dolor, hermanos, es un tema bien tremendo. Vamos a ver por qué el dolor, por qué las enfermedades, por qué no sano, por qué sí sano, la enfermedad puede volver a venir, el dolor hasta qué punto es permitido por Dios, qué causa el dolor, qué está haciendo que mis generaciones sigan con ese dolor, si ya rompí las maldiciones generacionales, por qué siguen afectando mi vida, por qué sigo teniendo problemas emocionales, físicos. Todo esto lo vamos a ver, y esta parte de el dolor en los hijos se va a dividir en dos áreas. Estamos viendo la parte de preparando a la iglesia. Y bien, principalmente empezamos cuando nace un niño, pues nace con dolor, siempre nace llorando. Si no llora, le dan su nalgadita. Llora porque estuvo durante 9 meses en un estado de gestación calientito, ahí en el vientre de la mamá. El niño recibía todos los nutrientes por su conducto ahí de la pancita de mamá. Y bueno, pues el niño cuando nace llorando, ¿no? Con ese dolor de que tiene frío, de que pues se enfrenta a la gravedad, ¿no? Él estaba en esa placentita, en esa bolsita, y bueno, nace llorando. Las mamás cuando van a dar a luz, dice la palabra, que es una de las primeras palabras, con dolor darás a luz. Es pues hasta un punto la maldición de la desobediencia de Adán y Eva. Y todos los que en algún momento pues han muerto o en algún momento vamos a partir, pues yo esperemos que todos queremos morirnos, dirían por ahí, durmiendo, pero también la muerte, la enfermedad trae dolor. Cuando muere un ser querido hay dolor. Cuando hay un problema financiero, un problema familiar, hay dolor. Entonces, preparando a la iglesia el dolor en los hijos, vamos a ver por qué se manifiesta el dolor. Y una de las cosas principales de esta situación del dolor, yo se los voy a leer para que no se distraigan, es por la terca voluntad del hombre. El dolor muchas veces es permitido por Dios por la terca voluntad del hombre. Y les voy a leer una parte aquí. Ahorita les voy a decir para que no se distraigan. Sí, dice así. Dios le hablaba a un profeta muy joven, tenía 17 años este profeta, y vamos a tratar de desmenuzarlo esta parte de hoy y el domingo. Dice, entonces el Señor me dijo, aunque Samuel y Moisés se hicieran presentes aquí, yo no tendré compasión de este pueblo. Alejaos de mí y haz que se vayan de aquí. Y si te preguntan dónde ir, diles que esto dice el Señor. Los destinados a morir, morirán. Los destinados a caer en la batalla, caerán en la batalla. Los destinados al hambre, morirán de hambre. Los destinados al desierto, serán desterrados. Esto dice el Señor, los castigaré de 4 maneras. Morirán en la guerra, los arrastrarán los perros, se los comerán las aves del cielo y serán devorados por animales salvajes. Haré que todas las naciones de la tierra se aterroricen al ver lo que voy a hacer con ellos, debido a lo que Manasés, hijo de Ezequías y rey de Judá, hizo con Jerusalén. ¿Quién tendrá compasión de Jerusalén? ¿Quién sentirá lástima de ti? ¿Quién se va a preocupar de tu bienestar? Dice el Señor, tú me dejaste, te volviste atrás. Por eso, cansado de tenerte compasión, levantaré mi mano contra ti y te destruiré. Y los dispersaré como paja por las puertas de la ciudad del país. Los dejaré sin hijos, destruiré a mi pueblo por sus pecados. Por no haber regresado a mí, habrá más viudas que arena del mar. A pleno mediodía les traeré destrucción. A todas las madres de los jóvenes haré que caigan rápidamente.
sobre ellas el temor y el dolor. Las mujeres que han dado a luz 7 hijos quedarán débil y morirán. El sol ya no brillará sobre ella y será humillada y avergonzada. Sus hijos sobrevivientes morirán en las batallas a manos de sus enemigos. Es la decisión del Señor. Decía Jeremías, se queja, dice, pobre de mí, pobre de mi madre, ¿por qué me trajiste al mundo para discutir y litigar con toda la nación? Nunca he prestado ni he tomado préstamo, sin embargo todos me maldicen. Señor, yo te he servido muy bien en tiempos de sufrimiento y dificultad. Te he rogado por mis enemigos. Y Dios le responde a Jeremías y le dice, ¿puede alguien romper el hierro del norte y de bronce? Debido a todos tus pecados, entregaré a otros tu fortuna y tus tesoros, sin pago, como botín de guerra en todas tus fronteras. Haré que tus enemigos te lleven a una tierra que no conoces. Mi ira ha encendido un fuego que los quemará a todos ustedes. Señor, tú sabes lo que está pasando, decía Jeremías, acuérdate de mí, protégeme y toma venganza de los que me persiguen. No tengas tanta paciencia con ellos, dice Jeremías, y apacéntame. Comprende que por ti tengo que soportar insultos. Cuando yo recibía tus palabras, las devoraba. Era mi felicidad y la alegría de mi corazón, porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. Entonces el Señor le dijo, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estaré ante mi presencia. Si dejas de hablar tonterías y bobadas, dice el Señor, en realidad voy a hacer que tengas valor. Fíjense, como un papá hablándole a un hijo. ¿Y por qué Dios estaba tan enojado? Dice que aunque trajeras a Moisés y a Samuel, Dios iba a causar dolor. Y por el rey, vamos a ver después lo que hizo el rey el próximo domingo. Pero yo quiero hablarles de esta parte del dolor, porque vemos un Dios muy enojado. Dice, ya me cansé de ser paciente con ustedes, ya me cansé de que siempre me agarren de bajada. Pero dice la palabra, tampoco puede quebrantar la terca voluntad de este pueblo. Y el dolor es parte de lo que tenemos que lidiar en esta vida como seres humanos. Queremos muchas veces nosotros como padres evitar el dolor en los hijos, pero a veces cuando tratamos de evitar el dolor en los hijos aumentamos más su condición caída. ¿Y por qué viene esta palabra? Porque en la semana, bueno, ustedes conocen a mi hijo Baruch. Mi hijo le gustan mucho las pistolas de agua, las pistolas de Nerf, de goma. Y desde cuando Baruch quería entrar al gocha. El gocha es una actividad con unas balitas de plástico. Y mi hijo desde cuando quería entrar. Entonces en la semana que su madre de Baruch y mi hija no estaban, pues le dije a mi hijo, pues vámonos tú y yo. Nos fuimos, nos preparamos. Eso precisamente fue ayer. Y nos metimos al gocha. La verdad es que no se los recomiendo. Es algo muy doloroso. Nos dan 100 balitas y bueno, como todo padre, pues mi hijo tiene 10 años, como todo padre siempre cuidar a tu hijo, ¿no? Entonces les resumo un poquito para que pueda desglosar esto que el Señor tiene para ustedes. Pongan mucha atención porque esto va a estar tremendo. Y entonces ya vamos a empezar entre Baruch y yo a darnos con las pistolas. Y llega un señor, así como de 1.80, bien tatuado, así bien malote, con su esposa y dice, oiga joven, ¿puede entrar mi hijo con ustedes? Su hijo de 10 años. Le dije, pues sí señora, pues yo aquí voy a cuidar a mi hijo y pues si quiere cuidar al suyo. Y yo entré y me dije, siempre y cuando su hijo no se manche, pues adelante. Y le digo, ¿y por qué no entra el señor? Y el señor, no, pues es que a mí no me gusta eso. Bueno, entonces Baruch y este niño de 10 años me iban a atacar y yo los iba a atacar a ellos. Entonces es una pistola que lleva una presión muy fuerte. Y no puedes dispararte a más 4 o 5 metros porque es muy doloroso, es una presión horrible. Entonces, no me quiero quitar el saco para que vean cómo vengo todo moreteado. Y ahí empezamos con las pistolas. Y Baruch estaba disparando. Y yo trataba de darle ahí como al guante, porque para esto le compramos más bien se le rentó un traje para que no le dolía tanto. Y entonces ahí voy corriendo y el chavito me empieza a dar. No, hermanos. El dolor era insoportable, o sea, yo gritaba y gracias a Dios que no empecé a hablar lenguas nuevas porque me dolió hasta el alma. Entonces empecé a sentir esos golpes y dije, pues bueno,
te estás manchando, chavo, pues ahora voy yo, ¿no? Y al chavito le di dos balazos ahí en la patrulla, que el chavo sí se dobló. Pero el Señor me decía, dale un balazo a tu hijo. ¿Pero cómo, Señor? Para que sienta. Porque él ha de pensar que todo es, miren, hojuelas. Él tiene que aprender a sentir también parte de ese dolor. Porque la verdad es que yo sentía los guamazos, pero yo también por amor a él no quería que sufriera. Entonces traté de agazaparme. Cuando lo vi, le metí uno en la pierna y uno en la espalda y empezó a llorar. Hacía llorar y le quito la careta, le digo, a ver, Baruch, es un juego, tú quisiste entrarle, ya me metiste a mí como 20 balazos y yo nada más te metí uno, pero para que sientas que yo como papá te estoy cuidando. Los demás o los demás niños con los que juegues, ellos no te van a cuidar. Y tienes que aprender a lidiar con el dolor para que te des cuenta, pues esa parte, ¿no? Que sí puedes entrarle y que no. Y empezó a llorar y le dije, es un juego. Y así, ¡ah! Bueno, ¿no? Ya, como que se le quitó la lágrima. Le soy bien honesto, sí está bueno, pero sí duele mucho. Entonces ahí aprendí esa parte del dolor. El dolor es algo que no queremos nosotros que nuestros hijos sufran. Todos los que somos adultos hemos sufrido de muchas cosas, en tomar malas decisiones en la vida. A lo mejor nos han roto el corazón, les han roto el corazón, tienen un dolor a lo mejor físico de alguna enfermedad. Y yo voy a hablarles de dos personajes de la Biblia y vamos a ver, escúcheme bien, los personajes que vamos a ver eran hombres tremendos de Dios, pero también eran humanos y como humanos también se equivocaban, tenían un carácter que les costaba trabajo pues convivir con la gente. Por eso es que este tema se llama preparando a la iglesia. ¿Cómo tengo que preparar mi carácter para presentar batalla al enemigo? Entonces yo voy a hablarles de estos dos personajes y en la Biblia solamente se registran dos personas que se fueron al cielo sin dolor, sin ver o recibir muerte, que es Elías y Enoc. Pero de ahí en fuera, todos murieron. Entonces es parte de un dolor que tenemos que pues lidiar durante todo este tiempo. Y yo quiero hablarte de un hombre que no tenía una porción del Espíritu Santo, tenía una doble porción. O sea, Elías, el que fue arrebatado, fíjense, Elías que fue arrebatado por carros de fuego al cielo, le dio esa doble porción a su sucesor, digan conmigo, Eliseo. Y Eliseo era un hombre con una doble porción, tenía el Espíritu Santo de una manera tan tremenda, oró por un niño que estaba muerto y resucitó, había una viuda que no tenía nada para comer y hizo Dios que a través de Eliseo se multiplicara el pan, hizo muchas señales y prodigios. Pero Eliseo era se puede decir que el discípulo de Elías, dirían por ahí, si Elías se fue sin muerte, pues Eliseo también tenía, se puede decir que en algún momento ser arrebatado por Dios. El problema que aunque Elías era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre que también Elías se llegó a deprimir, se metió a una cueva, Elías llegó a tener temor de Jezabel. No comparamos a un Eliseo que tenía un carácter muy fuerte y muy feo. La Biblia nos habla, y quiero que por favor me acompañen ahí, a Segunda de Reyes 2:23. Vamos a ver físicamente que Eliseo era el sucesor de Elías y vamos a ver el carácter y el corazón de este brother que era lleno del Espíritu Santo, pero que su condición humana era un poquito medio agresivo, no le gustaba que se burlaran de él. Y dice la palabra en Segunda de Reyes 2:23 así: después de esto subió Eliseo allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciéndole: calvo, sube, calvo, sube. Y entonces dice la palabra que mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Dice el 25, de allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Primera característica: Eliseo, un hombre de Dios, un hombre que en algún momento se encontraba una viuda y le decía: mi marido acaba de morir, y le decía a Eliseo: ¿y qué quieres que yo te haga? No, pero es que yo, ¿qué voy a hacer? Pues ve y consigue ahí unas tinajas y vamos a hacer un milagro. Pero Eliseo era de un carácter fuerte.
Nos dice que Eliseo era pelón. No había bisoñé en ese entonces, no había más que la kipá que se ponían los judíos, un gorrito que llevaban acá. Entonces unos jóvenes le sanan y le dicen, pelón, ven para acá. Y Eliseo los maldice, pero fíjense, los maldice en el nombre de Jehová. Y hasta un punto él traía una unción, y escúchame bien, y la unción una de dos, o la aplicas para bendecir, o la unción la aplicas para maldecir. Y tremendamente que cuando los maldice salen 2 osos y se mueren 42 jóvenes. Yo creo que faltó uno para los 43, ahora ya sabemos dónde están los 43. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces Eliseo tenía un carácter muy fuerte. Mira que nos ponemos a pensar, grandes hombres de Dios, ¿qué carácter tan fuerte pueden tener? Un hombre que dice la palabra que el hacha se fue a un río y que Eliseo oró y la hacha flotó. Un hombre que tenía a Dios en su corazón lidiaba con su carácter. Se dice que Eliseo era soltero y ya entendemos por qué. Porque nadie soportaba a este cuate. Entonces decimos, bueno, si Elías fue arrebatado y no vio muerte, no tuvo dolor, pues Eliseo también. ¿Pero qué cree? Segunda de Reyes 13 nos habla de cómo terminó Eliseo. Segunda de Reyes 13, 14, aunque habla de una profecía tremenda y una victoria que da Eliseo, Segunda de Reyes 13, 14 dice lo siguiente. Estaba Eliseo, ¿cómo estaba Eliseo? Enfermo. Y la enfermedad trae dolor. De la enfermedad, dice, que murió. Qué tremendo. Dice, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hasta ahí vayas al 20. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año, dice que vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando este cadáver llegó y tocó el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Póngame atención. Eliseo tenía tanta unción que oraba por muertos y resucitaban. Eliseo hacía que hubiera multiplicación. Eliseo oraba por alimento y el alimento había. Muere Eliseo y aún sobre los huesos del muerto, dicen que ponen a una persona sobre los huesos de Eliseo y ese muerto resucita. Y qué irónico que mucha gente dice, oye, ¿y si es pastor, por qué tiene cáncer? ¿Y si es hijo de Dios, por qué tiene leucemia? ¿Y si es hijo de Dios, por qué es diabético? ¿Y si es hijo de Dios, por qué es hipertenso? Si es hijo de Dios, ¿por qué tiene un tumor? Déjame decirte que parte del dolor de nuestras enfermedades muchas veces son causadas no porque Dios las permita, sino porque muchas veces nuestra condición humana o nuestra terca voluntad como hombres hace que seamos receptivos a este espíritu de enfermedad. La enfermedad es un espíritu. Y yo quiero que usted ponga mucha atención porque dice la palabra que estaba Eliseo enfermo. Imagínense, dirán por ahí, él tenía una refaccionaria y no podía arreglar su propio carro. Estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Y esas son las partes que dices, pero ¿cómo? Si él podía orar por él para que... Es que no era tanto que él orara por él mismo, sino que habían células que estaban afectando su carácter para con los demás. Era un tremendo hombre de Dios, pero su carácter estaba afectando a todos. Ahora, ahorita le voy a decir cuáles son las consecuencias del dolor, de la enfermedad. Pero yo quiero hablarles de otro personaje, tremendo hombre de Dios, un hombre muy estudiado, llamado el apóstol Pablo. Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. Y yo voy a hablarles del apóstol Pablo. Y dice la palabra que Pablo era un hombre de Dios tremendo. Pero yo me puse a analizar y resulta que este cuate Pablo le hicieron un análisis clínico. Fíjense, un doctor hizo un análisis clínico de los problemas y las enfermedades que tenía Pablo. Pablo era una persona enferma. Dice la palabra en Gálatas 4:13. Fíjense, Gálatas 4:12, vayan conmigo ahí. Pablo, el apóstol Pablo, Gálatas 4:12, pónganme atención ahí. Vamos a poner en las pantallas.
Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho. O sea, Pablo dice, no me han ofendido a mí en nada. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Hasta ahí párenle. Pablo también dice la palabra que había un jovencito que estaba escuchando su sermón, se cayó, se murió. Pablo oró por él y resucitó. Pablo oró por una persona que lo había picado una serpiente venenosa, ¿sí? Y esa persona, él lo picó una serpiente y no le pasó nada. Oró por una persona que tenía una enfermedad terminal y esa persona sanó. Dice el siguiente, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Digan conmigo, para Pablo, la enfermedad era una prueba. ¿Sí me está siguiendo? Dice, antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. A ver el 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Hasta ahí. Todo mundo conocía a Pablo como el superapóstol. A Pablo lo amaban mucho, pero hay un secreto. Hay un secreto que está en la palabra de Dios y que toda la palabra es inspirada por Dios y que Dios permite en algún momento que Pablo pueda manifestar lo que había en su corazón. Dice la palabra, y quiero que vaya conmigo ahí porque hay un secreto oculto, que muchas veces la gente a lo mejor dice, ay, ¿a poco Pablo sí? Vaya conmigo por favor a Primera de Corintios 7:1. Este es un secretito que tenía Pablo por ahí. Vaya conmigo a 1 Corintios 7:1. Ponga mucha atención, Fíjese lo que dice. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Digan conmigo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero el mandamiento de Dios no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí me están siguiendo? Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero Pablo dice, mejor no toquen mujer. Es como si te dijera, no toques, no se metan al gocha. ¿Por qué? Porque ya sentí los balazos. O sea, Pablo dice, ojalá y no toquen mujer, porque se puede decir que Pablo tuvo una mujer. Dice la siguiente dice, el marido cumpla con la mujer su deber conyugal. Todos los adultos sabemos cuál es el deber conyugal, ¿sí o no? Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene poder o potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Pablo dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, y eso siempre y cuando para ocuparse sosegadamente en la oración. Y después de que oren, vuélvanse a juntarse para que sean uno, para que no os tiente Satanás a causa de ¿qué? De vuestra incontinencia. Dice el 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. La concesión es algo opcional. Pablo dice, no es un mandamiento. Y los sacerdotes católicos lo toman como un mandamiento. El voto de celibato. Y esto dice, es opcional. No, dice Pablo, no es un mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, es una petición de Pablo, no es un mandamiento. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno, la verdad, tienen un don de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. Y muchos solteros, gracias Pablo, pero no. Pero si no tienen el don de continencia, dice Pablo, les aconseja, cásense, pues es mejor que se casen a que se estén quemando. ¿Sí me están siguiendo? Para que no digan por ahí, hermano, tú ya estás bien ardido, tú ya estás hasta chamuscado. Eric, tú eres un hombre santo. ¿Sí me están siguiendo? Ahora escúcheme bien. Pablo experimentó el golpe de amor. No es bueno que el hombre esté solo. No se dice, bueno, se sabe que en algún momento un judío, y más si eran los rabís, tenían que cumplir una función, conforme a 1 Timoteo 3. El que anhela obispado, marido de una sola mujer, tenía que estar casado.
Pero Pablo, o una de dos, o le gustaba mucho ser uno, o tenía un carácter muy fuerte que en algún momento alguien lo rechazó, alguien le rompió el corazón a Pablo. Y Pablo significa, por ejemplo, Saulo significa pequeño. Pablo nos dice en la Biblia que no era un hombre grande, era un hombre pequeño. Y ahorita vamos a ver clínicamente por qué Pablo era pequeño. Pablo era un hombre que con los demás era muy expresivo, era muy servicial, era un hombre que se apasionaba por Cristo, pero un hombre muy solitario. Porque dice, ojalá y se queden como yo para que no sufran el mal de amor. Pero si no tienen el don de continencia, si ustedes ponen un nopal y una mujer en bikini y ven una diferencia, aunque sea una, mejor cásense. No tienen el don como yo. El personaje bíblico de Pablo afirma padecer una enfermedad. Su primer cuadro clínico del apóstol Pablo, conforme a análisis, dice que Pablo presentó una sintomatología relacionada con la enfermedad de Parkinson. Debido a esta afectación, sufrió inconvenientes motores, tales como temblor, rigidez, inestabilidad postural, cuando alguien no tiene una postura recta, cuando su columna está desviada o una de dos, o se ajoroba, o si son chamacos que tengan, por ejemplo, un problema de columna, si no se les atiende, los chamacos no crecen. Entonces tenía un problema de debilidad, como también motor, tenía cambios connotativos y esto generaba alucinaciones visuales. Cuando Pablo dice, y subí al tercer cielo y no chalala, ¿no? Y auditivas que determinaban varios diagnósticos. Entre ellos tenía Pablo un problema oftalmológico, neurológico, psiquiátrico, psicológico, sociológico, quirúrgico, que intentaron dar con una teoría que explica su patología. Para el mundo, tienes un problema psicológico. Las crisis de ansiedad, la depresión, es un problema que la ciencia simplemente te va a automedicar. Para nosotros como hijos de Dios, es un espíritu. Es algo que si en algún momento oramos, el Señor te puede librar. Porque lo único que va a hacer el médico es tenerte sedado, drogado. Y dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Pero Pablo tenía muchos de estos problemas y yo quiero hablarles uno de ellos, principalmente ahorita el mal del Parkinson. Escúcheme bien, ponga mucha atención, iglesia. El COVID trajo muchos síntomas de los que vamos a ver ahorita. Y mucha gente terminó no solamente afectada neurológicamente, emocionalmente, sino también físicamente de este problema del COVID. ¿Cuáles son los síntomas no motores de la enfermedad del Parkinson? Motores es que normalmente hay una temblorina. Número 1, pérdida del sentido del olfato. Pastor, cuando yo tuve COVID, ya no, o sea, sí alcanzo a oler, pero ya no huelo igual, como que se perdió una parte del olfato. Bueno, puede ser también un problema que se puede asomar para el Parkinson. Problemas para dormir. No duermo igual después del COVID. Estreñimiento. Depresión. ¿Qué otros síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson existen? Somnolencia durante el día. Pastor, no sé, como que bostezo mucho, ya no rindo igual, me siento más cansado. Alucinaciones, siento que me voy a morir, tengo muchas pesadillas, tengo temor. No está mal que tengas prevención, pero si vives todo el tiempo con temor o tienes alucinaciones, puede ser un problema. Descenso de la presión arterial, psicosis, que te pones muy estresado. ¿Qué otros síntomas ahora motores hay de la enfermedad del Parkinson existen? Temblores, movimientos lentos, ¿sí? Lentos que en algún momento dices, pastor, ya no rindo igual, me canso mucho. Rigidez en las articulaciones, expresión facial ilimitada. Y esto no solamente es un problema de COVID, esto es un problema generacional. Sonría, pero sonría bien. No. Problemas de expresión facial limitada, cambios posturales, caminar o problemas de equilibrio,
Estos son síntomas que tenía el apóstol Pablo por el problema de Parkinson. Dice, me fue dado un aguijón. Pero haciendo este análisis, quiere decir que Pablo tenía problemas desde chamaco de la columna, por eso era pequeño, por eso no creció. Debido a esta afectación, sufrió inconvenientes motores, como que tenía los pergaminos y incluso decía, si ustedes me pueden dar sus ojos, me los darían, porque tenía un problema de vista, temblor, cambios connotativos, alucinaciones visuales. Escúcheme bien, la Biblia dice que sí fue llevado al cielo, pero para la ciencia estás alucinando, hermano. Problemas auditivos, entre ellos neurológicos. Pablo tenía un problema neurológico y ahorita lo vamos a ver por qué. Pablo tenía un problema psiquiátrico, sí, y escúcheme bien lo que le voy a decir. Me fue dado un aguijón en mi carne. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 12:7. 2 de Corintios 12:7, hablando de esta enfermedad de la que dice Pablo. Y esto va a ser bien interesante de lo que estamos viendo hoy, preparando la iglesia. 2 de Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de la revelación no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteó para que no me enaltezca, dice que, de sobremanera. Respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Dios me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Escúcheme bien. Si tú tienes una enfermedad, oye, es que tu pastor no está muy ungido. A ver, ya oramos una vez y no sanas. Ya oramos otra vez y no sanas. Ya oramos otra vez hasta en lenguas y no sanas. Hermano, Dios no está sordo. No es que estés en pecado o que el pastor esté en pecado. Es que Dios lo está permitiendo. Por algo, no lo sé. Pero si algo te puedo decir es por la terca voluntad del hombre. ¿Sí me estás siguiendo? Porque Pablo era un hombre no solamente terco, sino él reconoce que este aguijón le fue dado en su carne para que no se levantase la grandeza. Porque Pablo en algún momento se sentía grande. Y ese es el punto, que podemos tener hijos que a lo mejor hoy en día son doctores, son licenciados y les falta humildad. Y dices, hijo, yo te soporto porque eres mi hijo, yo te soporto porque eres mi hija, pero a ver, hija, agarra la onda. No voy a estar toda la vida contigo. El día que te cases, ¿quién te va a soportar? Y el punto es que decimos, ok, se casa, pero no, a mi hija no le vas a hablar así, porque por eso tiene a su padre. ¿Sabe qué, señor? Le regreso a su hija. Mi hermano, quiero que usted entienda esa parte. Por eso el dolor principalmente nos afecta a nosotros, pero nos afecta también cuando se dan los hijos. Porque nuestros hijos tienen un carácter que decimos, ay, nada más porque soy tu padre. Y entonces dice el apóstol Pablo, yo entiendo que no me debo de enaltecer de una sobremanera. Por eso es que Dios me quiere mantener humilde. Y hay veces que la enfermedad es permitida para que en algún momento repose sobre ti el poder de Cristo. Porque si estuviera sano, Pablo a lo mejor diría, no, pues yo me siento, yo no necesito de nadie, tengo mucha letra. Hay veces que Dios nos hace que nos juntemos en matrimonio o en familia con ciertas restricciones físicas para que podamos sobrellevarnos unos a otros. Porque errores todos vamos a tener, emocionales, físicos. Pero tú tienes que aprender a que en algún momento que tú te cases con alguien, tienes que aprender a amarlo con sus defectos y con sus virtudes. Como esa persona te tiene que amar de la misma manera. Pastores que 15 años con su mismo problema de migraña, con su mismo problema de... No, espérame. Por eso es el poder de Cristo. Para poder eso. Y a mí, ¿quién me ve? Bueno, tú como varón tienes que refugiarte en el Espíritu Santo.
No, yo por eso me voy con el compadre. Yo necesito irme a echar unas chelas porque a mi vieja no la aguanto. Yo necesito mi noche de dominó. Mi hermano, la autoridad que Dios nos ha dado a los hombres es para que podamos buscar la dirección con el Señor. La mujer llora todo el tiempo, sí, pero es parte de su condición. Entonces dice la palabra, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual dice la palabra, me gocé en las debilidades. Decir, Señor, a lo mejor no puedo caminar bien, a lo mejor no, pero aún así te doy toda la gloria. Y entonces dice la palabra, en afrentas y en necesidades, he entendido por cuanto soy débil, yo estoy fuerte. Cuando tú entiendes que la debilidad que tú tienes no es porque a lo mejor Dios no te quiera sanar, sino es para que tú te sientas fuerte en el Señor, para que salgan de ti otros atributos que a lo mejor humanamente no tienes. Hay otro pensar. No se puede sanar muchas veces una condición que es parte de la caída humana. Es parte de una maldición generacional. Pastor, ¿pero no se rompen? Sí se rompen, pero el punto es que nuestra madurez, nuestra juventud nos va haciendo decrépitos espirituales. La palabra decrépito, que por lo general es de la gente grande, es la palabra o el significado es que tiene disminuidas sus facultades físicas y mentales a causa de su avanzada edad. La mayoría de la gente de la tercera edad se vuelve gente decrépita. Ahora, ¿por qué se vuelve decrépita? La vejez es parte de la bendición, pero también es parte del dolor final. La gente de la tercera edad, dirían por ahí, está ya en el tercer piso. Y Dios se encuentra en el tercer cielo. O sea, ya están más cerca de Dios. Segunda de Crónicas 36:11, se lo voy a leer rápido, dice así. De 21 años era Sedequías, fíjense, un rey muy joven, cuando comenzó a reinar, y de 11 años reinó en Jerusalén. Fíjense, un jovencito reinando a los 11 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló. Noten cómo empieza este joven. Hizo lo malo, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Digan conmigo, endureció su cerviz. Punto clave. La enfermedad viene por endurecimiento de la cerviz, o sea, endurecimiento del corazón. La mayoría del dolor viene porque tu corazón no está bien, mi hermano. Ponga mucha atención en esta parte y el pastor ahí no puede hacer nada. Esto quiero que se lo quede bien grabado. ¿Dónde me quedé? ¿En el 14? 13. Dice, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Los propios pastores estaban erróneamente mal. Váyase hasta conmigo hasta el 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Ojo, ¿por qué viene una persona con síntomas decrépitos, que tiene disminuidas sus facultades físicas y mentales? Porque no está conectado con Dios. Pastor, ¿me estás diciendo que todos los que vamos a estar viejos vamos a terminar decrépitos? No, porque la promesa de Dios, conforme a Génesis 25:7, dice así: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham, digan conmigo, en buena vejez. ¿Cuántos quieren morir en buena vejez? Levante su mano. Todos. Yo no quiero que el día de mañana esté decrépito y mi hija me tenga que poner pañal. No, yo le he dicho, Señor, cuando esté viejito es, hermanos, vamos a Apocalipsis. Y pum, ahí me morí. Así quiero morir, predicando la palabra de Dios. Nadie quiere, pero nos damos cuenta que parte de la vejez decrépita es por no tener una cerviz dura. Porque la promesa es que muéramos como Abraham, de 175 años y de buena vejez.
anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando tú estás bien con Dios, siempre vas a tener en tu corazón unidad. Los hijos de Dios generan unidad. Más que prodigios, más que señales, lo que genera la iglesia es unidad. Esto que vemos aquí alrededor es unidad. Toda esta semana esta calle está vacía, pero la gente dice, bueno, ¿qué es ahí? Pachanga. No, es la unidad de la iglesia. Ahora, escúcheme bien, no es que a Dios no le importe sanarte, pero la condición más importante para Dios en los hijos es el corazón. Es lo primero que Dios quiere sanar de los hijos, el corazón. Pero el cáncer, dice Señor, no me has pedido que sane tu corazón. Señor, pero es que me duele la diabetes. No me has pedido que te quite tu mal carácter. Señor, pero es que me duele el corazón. No me has pedido que te quite tu intolerancia, tu altivez. ¿Sí? Mire, más que manifestar la sanidad como apóstoles y pastores, es ver la sanidad siempre en el corazón. Mire, segunda de Corintios 3, vaya conmigo ahí, 3:1. Rápido quiero leerle esto. Vaya ahí conmigo, segunda de Corintios 3:1. Dice el apóstol Pablo así, pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas o recomendaciones para vosotros o de recomendaciones de vosotros? Páusele ahí. Mi hermano, prohibido, al menos aquí en Abba Padre, prohibido que usted se vaya. Pastor, es que va a estar el superpastor en el estadio. Voy a ir ahí a ver si a Dios me sana allá. Espérame, si no en Abba Padre, la culpa no es de Abba Padre. No te va a sanar con TV Joshua. Más, TV Joshua ya se murió. TV Joshua era un pastor que llenaba el Estadio Azteca y la gente llevaba a los enfermos. Espérame, mi hermano, aquí no necesitamos carta de recomendación de nadie. Hermanos, julio 22, el superapóstol con sanidades. Pablo lo dice, hermanos, nosotros no necesitamos recomendación de nosotros mismos, ni tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros mismos. No busques al apóstol o al pastor por lo que Dios te pueda a través de él. Busca a Dios para que restaure tu corazón. Amén. Ahora, sí tenemos una carta de presentación como cristianos. ¿Saben cuál es? No que tengas el pescadito, no que tengas tu Biblia. Tu carta de presentación, lo dice en el 2, nuestra carta sois vosotros escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. No necesitas traer el atalaya, gloria a Dios. No necesitas tener la Biblia todo el tiempo pegada aquí. Te presto la Biblia, ay no manches, huele a 7 machos. No. Lo que tú expreses es testimonio del que vive. Ahora, no, yo te veo varios defectos. Espérame, el que está podrido del corazón, todo lo va a ver podrido. ¿Me estás siguiendo? Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, hazla. Aunque para muchos van a decir que eres un cristianoide dominguero, que eres un hipócrita, que mucha palabra, pero no. Tú nada más mantente humilde. Dice la palabra, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, dice la palabra, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de cómo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. Ahora, usted le puede leer ahí. Yo respeto, escúcheme bien, iglesia. Lea todo eso, se lo deje de tarea. Pero la Biblia dice que no somos del antiguo pacto. Hay iglesias cristianas donde hermanitas se ponen el velo. Porque Moisés dice que cuando llegó con las tablas no lo podían ver
de la gloria de Dios y se tenía que poner él un velo. Hoy tenemos a Cristo Jesús. No necesitamos velo, hermano. Eso es algo religioso. Es más, Pablo dice, si la mujer tiene cabello largo, ese es su velo. Esto ya es una tradición, es una religiosidad. Gloria a Dios, yo respeto a los pentecostales, respeto a los presbiterianos. Si la hermana quiere ponerse velo, póngase velo. Pero si usted lee bien 2 de Corintios 3, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Me estás siguiendo? Entonces, nosotros quitamos la religiosidad. Es que el hermano trae gorra. Si es de los Yankees de Nueva York, bienvenido. ¿Sí me estás siguiendo? No importa cómo vengas. Es que el hermano viene con arete. Hermano, escúcheme bien. Jamás, yo les he dicho, quítate el arete. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Yo doy la palabra. ¿Me estás siguiendo? Oiga, pastor, el que convence es el Espíritu Santo. Aquí había dos jovencitos, uno de ellos solito se quitó su arete. Nada más. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora bien, ahí les va lo bueno. Ahí viene lo bueno. ¿Por qué viene el dolor? Por falta de dopamina. Digan conmigo, dopamina. ¿Qué es la dopamina, pastor? Bueno, la dopamina es un neurotransmisor. ¿Para qué me sirve la dopamina? Un neurotransmisión es como un cablecito que manda señal a tus neuronas, al cerebro, y controla gran parte de las funciones motrices, aprendizaje y retención en la memoria. Imagínate que ahorita estás comiendo el pastel favorito en un lugar favorito con la persona más favorita que tú tienes. Bueno, eso que estás pensando está trayendo dopamina a tu cabeza. Cuando estás comiéndote algo que te gusta, por ejemplo el domingo mi esposa me llevó a comer una Cars y la dopamina se me subió al 100. Estaba dopaminado. Pero controla gran parte de las funciones motrices. Cuando yo tengo la dopamina, estoy contento. Por eso hasta los viejitos, cuando ven al hijo después de 20 años, hasta sueltan el bastón y se les van. Mamá, hija, no sé qué me pasa, pero Dios me sanó. La dopamina también te ayuda para el aprendizaje y retención en la memoria. Fíjense, la dopamina, ese éxtasis, esa parte emocional, esa parte alegre, te ayuda a que aprendas más fácil. Y además tiene retención en la memoria, recuerdos buenos. ¿Cuál fue tu mejor momento? Ay, mi mejor momento, me acuerdo cuando mi papá me llevó a las luchas libres y me compró una máscara del Dr. Wagner y de ahí salimos y fuimos al Kentucky y ay, la dopamina. Fíjense, esos recuerdos tengo. A lo mejor usted no tiene recuerdos de cuando tenía 4 o 5 años, pero vagamente dice, pastor, yo tenía 4 o 5 años, me acordaba de cosas buenas, escúchame bien, o cosas malas. La dopamina determina si una información determinada, escúcheme bien, se almacena por algún tiempo o se elimina completamente. Esto tiene que ver vinculado con emociones que tengan carga. Esto está tremendo. La dopamina determina si una información determinada se almacena por algún tiempo o se elimina. Cuando alguien te lastimó en tu corazón, o una de dos, o la dopamina bloquea, o fuiste violado y nunca lo supiste, o alguien te afectó que te hiciste una persona dura y de carácter duro y no sabes ni por qué eres así. O la otra es que nunca olvidas la vez que te violaron. Nunca olvidas la vez que a lo mejor te afectaron, te dañaron, te lastimaron, se burlaron de ti. Es algo que no puedes quitar de tu corazón. Y dice aquí, vinculado con emociones que tengan carga. Esas emociones que ya en un momento traía la dopamina generan una carga y esa carga puede estar relacionada con rasgos de nuestra personalidad. Ejemplo, si mi tatarabuelo fue violado, se hizo como esas cabras que cuando tú las espantas se ponen duras. Entonces el abuelo es de, abuelo, ¿cómo estás? Bien, hijo, te voy a dar un beso. Que te vaya bien, hijo. Dios te bendiga. Y te da la bendición así. Y te la hace así. Y entonces eso lo trae mi padre. Por esa dopamina.
Y esa dopamina, mi papá le digo, oye papá, ¿y por qué tú no eres amoroso? Pues no sé, como tu abuelo nunca me mostró amor, hoy me vuelvo yo también, pues, insensible. Y yo digo, pues a mí sí me gusta que me abracen, pero en algún momento mi papá se enoja, ¡lárgate! Eso no es, eso, los besos son de maricas. Ah, la dopamina. Y me vuelvo igual que mi abuelo, que mi papá, y me vuelvo yo igual. Entonces puede estar relacionado con rasgos de nuestra personalidad. Porque hoy tu personalidad es a lo mejor ni siquiera por una dopamina tuya, sino es por una dopamina de tu tatarabuelo. ¿Cómo puede ser quitada esa dopamina? O sea, para algo malo, fíjense, hoy usted tiene una dopamina. Te comes una hamburguesa, tu dopamina sube. Estás con la persona que amas, tu dopamina sube. Estás en el lugar que te gusta, con la gente que te gusta, tu dopamina sube. Pero la dopamina puede ser quitada por drogas. Por eso que es una de las drogas más adictivas, la piedra, el cristal. Te das el lineazo y de, ay, a ver, tócame. Ay, hace tiempo que no sentí una caricia. A ver, vuelve a tocar. Empieza a liberar dopamina. Necesito darme un pasón porque para estar con mi esposa, para abrazar con mis hijos, necesito que mi neurotransmisor dice que yo no puedo abrazar. Pero con un toque, con la droga, me siento más sensible, me siento más amoroso. Con el alcohol me siento más eufórico. Y entonces dice la palabra que puede ser, perdón, la palabra, esta parte puede ser quitada con drogas. Escúchame bien, con dulces. Aguas con los niños. Tanto dulce altera la dopamina. Y por eso es que somos el segundo o el tercer país con el índice más alto en colesterol. Ya te ponen ahí alto en grasas, tú métele a los chochos. Puede ser quitada la dopamina, escúcheme bien jóvenes, con pornografía. Cuando tú ves pornografía, la dopamina genera un éxtasis o que se libere algo en tu cabeza que digas, "Ugh". Y cuando estás con tu esposa dices, no siento nada. Es ficticio, o sea, la pornografía afecta la sensibilidad. Como si estuvieras emocionado, pero cuando ya lo tienes en vivo, no, pues es que me gusta más por celular. Tengan cuidado, jóvenes. La dopamina también es quitada por los celulares. Es que esto es mi herramienta de trabajo, escúcheme bien, esto te afecta. Y cuando dices, es que estoy bien con mi esposa, ya le di besito, necesito dopamina, celular. Redes sociales, quiero ver cómo está mi vecina, mi vecino, a ver qué está haciendo. Se fue. Y empiezas a alegrarte. ¿Supiste que la vecina se fue a Acapulco? ¡Qué chido! ¿Estás alegre? Sí, la vecina se fue a Acapulco. ¿Y a ti qué tiempo? ¿Tú lo disfrutaste? No, pero me alegra. Mi dopamina se elevó. La dopamina puede ser quitada con la incapacidad, la incapacidad para sentir placer. Soy incapaz de sentir placer. O sea, pastor, me abrazan y no siento nada. Me besan y no siento nada. O sea, sí quiero a mis hijos, pero decirles, hijo, te amo. No, dile que te amo. Es que no, esas son mariconada. Te quiero, hijo. No, dile te amo. No, es que me cuesta trabajo. Traigo un chip aquí, no sé. La incapacidad para sentir placer, fíjense, baja motivación. Cuando no tienes placer por lo que Dios te ha dado, cuando no tienes placer de echarte unos buenos tacos, de disfrutar, no sé, unos frijolitos, charros, de placer de caminar por la calle, toda la gente que va en carro, esa gente se aburre, porque ya no tiene relación de la oficina en carro a su casa, de su casa, no tiene relación con la gente. Fíjese qué tremendo, porque hay una baja motivación. Y la baja motivación tiene pesimismo. Todo lo ves mal. Es que si salgo me van a asaltar. Y si me secuestran. Y si me balean. Desesperanza. No, ¿para qué? ¿Para qué construir? Total, me voy a morir. Mi hija también se va a morir. La falta de dopamina también trae déficit de atención. Déficit de atención no para captar las cosas. Nunca te dieron la atención. Papá, sí, hijo, vamos a jugar, sí. A ver, ahí estás con el celular. Préstame tu celular, pastora. ¿Tenemos por aquí una pelota? No.
¿No? Ven, Baru, vamos a jugar. Vamos a aventarnos la cajita. Vente. Vamos a jugar. Ahí te va, ¿eh? Échala. Dime, papá, hazme caso. Sí, aquí estoy, mira. Ahí estoy, aquí. Estoy viendo, hijo, estás viendo del trabajo. Pues sí, pues estoy en el trabajo y di que estoy jugando contigo. Oh, ¿sabes qué? Ya vete a jugar por allá, órale. ¿Te suena? Bueno, ya estás afectado en tu dopamina tú y estás afectando a tu hijo. Déficit de atención. Los 4 primeros son baja motivación, pesimismo, desesperanza y déficit de atención. Si te vas al exceso del anterior, la segunda parte, fíjense, produce afectaciones primarias como depresión, ansiedad. Y la tercera, si tienes depresión, ansiedad y no la controlas, ahí te va lo que viene. Esquizofrenia, bipolaridad y Parkinson. Para que le vayas midiendo. ¿Cuál es la solución? Es mantener un estado emocional sano, ligado a lo espiritual, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era un hombre conforme al corazón de Dios? David. Era un hombre bien enamorador. Ese quería amar a todas. Era el aventurero. Le gustaban las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Que tengan las suegras que no sean celosas. Le gustaban todas al David. Pero David no supo controlar. Escúchame bien, ¿sabe por qué David no controló su dopamina? Por lo que le dijo su primera esposa. Eres un prostituto. ¡Ah! ¡Prostituto! ¡Ah! Ahora voy a tener muchas mujeres. No te funciona tu unción. ¡Ah! Ahora voy a ser gay. No. ¿Estás bien gorda? ¡Ah! Ahora voy a enseñar más el chicharrón. ¿Me estás siguiendo? Una dopamina te está afectando algo, te está afectando la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Pablo tenía un problema, sí, era un tremendo hombre de Dios. Eliseo tenía un problema, pues era calvo. ¿Cuántos calvos son felices? Levante la mano. Ni uno. Gloria a Dios, por fe. Si me quedo calvo, pues ya me quedo calvo. ¿Te quieres poner un peluquín? Póntelo. ¿Tú te sientes bien? Feliz. Pero si tú te lo tratas de poner para hacer sentir bien a los demás, escúcheme bien, no hay dopamina. Esquizofrenia, bipolaridad, Parkinson. Y es un tema, escúcheme bien, iglesia, que está afectando hoy la humanidad. Más factores de riesgo generan la falta de dopamina. Escúcheme bien, esclerosis múltiple. Aquellos que les gusta fumar mucho son propensos a la esclerosis múltiple. Infecciones del virus, herpes tipo 6. Aquellos que son bien jariondotes, les gusta andar con una y con otra. Bueno, gente que tuvo mucha actividad sexual, si no renuncian a esas maldiciones, puede venir un problema de esclerosis múltiple. Pastor, yo estoy bien tranquilo. Poca exposición al sol. ¿Les suena? Los godines. Esos que salen de su casa y se van a la oficina y no salen de la oficina. Ahí estás 8 o 10 horas. No te asoleas, no te oreas. Bueno, esos que les falta darse un bañito de sol son propensos a esclerosis múltiple. ¿Qué hizo la pandemia? Tenernos encerrados 2 años. No salgan. Esclerosis múltiple. Y hoy todo el mundo trae un problema de afectación emocional, neurológica. Es el dolor de lo que estamos hablando hoy en día. Ahora, voy a terminar ya con eso. Ya me pusieron el rojo. Híjole, ya me pasé. ¿Me das 5 minutos o nos aguantamos hasta el domingo? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Por favor, pueden pasar los chicos de alabanza.
¿A qué horas termino normalmente aquí yo? Ya, ¿verdad? No, perdóneme. Ya, pasen, chavos. Es que se me subió la dopamina. ¿Saben, chavos de alabanza? Sí, con razón unos hermanos están así. Póngase de pie, por favor, hermanos dopamínicos. Dios les bendiga, hermanos, en YouTube. Seguimos con la segunda parte de esta parte de preparando a la iglesia. El dolor en los hijos. Dios les bendiga. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo, dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo?